a presentar a mis hermanitos Diana Pereira y Oscar Acoglanis de la Misión Santa Isabel. Así que les doy la bienvenida, los invito aquí. Les pido a ustedes un fuerte aplauso. Alguien dijo que la vida de cada uno de nosotros era nuestro mensaje. Y yo honro a los seres humanos cuando hay coherencia. Así que yo los honro y les agradezco. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Humberto, a Mario, a nuestra hermana Machi, que abrió la ceremonia con el sincronario Maya, en donde convergen muchas formas de interpretar la vida y sus silenciosos mensajes, que cuando se convierten en palabras, esas vibraciones no son palabras más, sino que tienen un sentido, y en ese sentido todos nos hacemos eco. Por eso es natural que uno se emocione, que uno, viendo los ojos de tantos hermanos en este tercer encuentro, también sienta que está en el lugar que le corresponde y a la hora señalada. Quisiera hacer mi humilde aporte invitándolos a todos a que escuchen bien este mantra que habla de lo que ya Alberto nos adelantó, que tiene que ver con la unidad. No puede haber contacto si antes no hay una sana intención de unidad, más allá de las formas, más allá de las filosofías y los ritos. Este es el mantra de unidad que hereda la raza humana de los maestros ascendidos y que ha sido transmitido a través de la obra del maestro Walkut tibetano por intermedio de su canal en aquellos años de la primera mitad del siglo pasado, Ali Baile. Y él nos dejó esto como un faro en medio de las tormentas. Los hijos de los hombres son uno, y nosotros somos uno con ellos. Amamos, servimos, curamos. La comprensión trae la debida recompensa de luz y amor. El alma controla la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y trae a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre desde siempre. Viene la visión y la percepción interna. El porvenir es revelado. La unión interna es demostrada. Cesan las divisiones externas. Prevalece el amor. Todos los hombres amamos. La consigna es el contacto. Y analizando la palabra, porque me gusta jugar un poco con ellas para ir más allá de la comprensión etimológica, la dividí en dos: con tacto. Y espero tener tacto para hacer uso de la palabra, porque la intención es ser un instrumento constructivo y no de mayor confusión. Por eso apelo a aquel que me guía desde lo alto y desde siempre, para tener tacto y que cada palabra sea finamente seleccionada con ese propósito. No atraparlos con ella, sino que sea un instrumento de liberación. Y si no alcanza con eso, al menos de reflexión, para que en un tiempo en donde parece que todo estuviera dispuesto para la gran catástrofe, nosotros estamos abriendo un encuentro para que el hombre recupere el contacto en principio consigo mismo. Y hay muchas formas con las cuales puede llegar a interpretarse esta palabra.
y hemos conocido también expresiones, juzgamientos, imputaciones personales que siempre han estado diferenciándonos cuando usamos a veces la palabra es un contactado. Tendríamos que revisar muy bien esto, sobre todo la intención con la cual soltamos esa palabra. Porque a mi criterio todos lo somos, cada uno en su área, en su veta por la que se explora a sí mismo para llegar en definitiva a la misma casa de todos. En el sincronario que nuestra Machi nos honró para abrir el trabajo pidiendo permiso a la Pacha, al Guaira, a los elementos, a los elementales, a los devas de la naturaleza, bien se podría sintetizar el deseo que va más allá de la humanidad, que es la humana unidad, entre todos aquellos que pueden encontrar en la diversidad un punto de confluencia. El contacto, en principio, puede ser inducido por algo que está más allá de lo tangible y que muchas veces ni siquiera podemos llegar a comprobar de dónde vino. Pero como somos almas en evolución, siempre está nuestra contraparte que induce, a veces por medio de las crisis, a veces por medio de la propia búsqueda, a que el hombre suelte sus amarras de aquellas cosas que lo atrapan y se empiece a mirar de otra forma en el espejo. La vida es un espejo. Aquello que no me gusta en el otro es porque está en mí. Y la vida que siempre busca para que tú te conozcas así, a ti mismo, al que tienes enfrente, si eres inteligente y si tienes sagacidad, podrás ver que hay en esa expresión mucho de lo que tú también tienes. El contacto es, en esencia, un momento de encuentro. No puede haber contacto si no hay un encuentro, y no puede haber un encuentro sin contacto. El contacto no tiene que ver con tocarse, con manifestar o percibir algo a través de los sentidos. Puede venir de los planos oníricos, a través del sueño o de los sueños. Puede venir de una simple mariposa, como me detuve observándolo, olivando de las flores pequeñas que ya anuncian que la primavera ha llegado. El contacto está con la caricia del viento, con los rayos del sol, con la tierra que permite que germine la semilla. El contacto está con la mirada profunda, a los ojos de alguien que se te acerca y sabes que no tenés nada que ocultarle. Entonces, hay muchas formas de interpretar el contacto. Llegué a este valle atraído por esos otros contactos de lo que muchas gentes que también llega por estos lares ha sido atraído. Tenía 12 años y por esas cosas que uno después descubre, tal vez cuando ya ha transitado un poco el camino, me encontré mirando al cielo y encontré en lo más profundo de él una imagen que me llamó la atención. Era una pequeña esfera de color rosada, tirando anaranjada. Y ahí pasó, me quedé extasiado observando eso. Prendí la radio para ver si había noticias. No había en ese momento algo que me permitiera tomar una referencia de aquel objeto que observaban mis ojos. Pero me di cuenta con los años que había sido ese como una especie de siembra en mi corazón hacia estas cosas que después constituyeron parte de mi estancia pasajera aquí en la tierra. Con el tiempo, investigando, se decía que los centros astronómicos habían percibido esa imagen, pero que no se alterara
la humanidad porque era un globo sonda, pero algo adentro me decía que no. Cuando Alberto me invita y me da un poco la consigna de este encuentro, como por un arte de magia, me recordé de aquel momento cuando tenía 12 años. El contacto, a veces por más que querramos nosotros tenerlos con otros seres, no se da porque el hombre está más preso de sus expectativas y ansiedades que de la verdadera intención para la cual pretende tener un contacto. Como el ego siempre está presente y busca querer su parte del botín, uno tiene que estar permanentemente revisando estas cosas, porque no es más ni menos que aquel que no ha visto nada, que aquel que no siente nada, que aquel que no busca nada. No puede la criatura estar lejos del Creador, ni puede estar el hombre lejos de aquello que sucede por arriba o por debajo de su cabeza. Con los años, la vida me trasplantó en este valle después de la partida de mi padre, y no venía buscando ningún contacto, sino tan solo ser un instrumento de ayuda en una familia que había quedado sin padre y que sentí muy profundamente que era una invitación para poder acercarme a aquellos que aún no conocía. En esa intención aparecieron los compañeros de camino y aquellos que nunca te dejan solo, aunque a veces andes por la banquina. Entonces te das cuenta que hay distintos tipos de contacto y que uno tiene que primero saber sostener el contacto con nuestros pares. Por eso el mantra de unidad, por eso la invitación de Alberto a no ser más instrumentos de separatividad, porque seríamos instrumentos de una ilusión. No hay separatividad. Es una palabra inventada por el ego para seguir sosteniendo sus caprichos, mientras el espíritu puja de adentro como un niño nuevo que está a punto de nacer. Y haciéndome eco de las palabras de Alberto, si en este encuentro vemos niños correteando entre las plantas, es porque el Padre todavía nos da un voto de esperanza. Ese es el contacto primero, el que no tenemos que perder de vista más allá de las cosas que nos pueden atrapar, tanto vengan de la ilusión o del fenómeno. En un encuentro una noche en Los Terrones, una voz interna me dijo: ustedes buscan el fenómeno y el fenómeno son ustedes, porque buscando más allá en estas luces no pueden observar la que ya traen ustedes mismos. Entonces vas viendo cómo la vida te va puliendo, cómo te va descascarando las apariencias y te va ubicando con dulzura y corrigiendo esos planos ilusorios por los que a veces transitamos, lo que buscamos más allá de lo que podemos observar. El contacto existe siempre. Sucede que el hombre a veces no escucha. Y el contacto no está en ver, está en sentir, está en ser. Es bajar del discípulo al maestro. Bajar un poco de la mente dual al corazón sintiente. Ese es el contacto que nos enriquece, que nos permite conocernos más a nosotros mismos. Es muy difícil que una persona llegue a conocer a otro si antes no se conoce a sí mismo. Entonces, sé que es un tema muy delicado para tratar y sé que es algo que la intención de hacer uso de esta palabra me coloca en el punto de la reflexión y los invito a que lo hagan también. Detrás de nuestra ponencia vendrán otros hermanos con sus experiencias ricas, con sus vivencias, porque no podemos hablar sino de aquellas cosas que fueron fruto de nuestra propia experiencia.
Nos podemos hacer eco de las demás porque confiamos en la palabra de aquel que la profesa, pero ante todos no tenemos que maravillarnos ni dejarnos encantar por las mismas, ni siquiera por las que están escuchando. Por eso los invito con todo respeto a que no me crean, sino que reflexionemos juntos, porque no se arma un encuentro una vez al año para juntar gente en un lugar donde se precia de tener determinadas características fenoménicas. No se organiza un evento con todo lo que conlleva durante todo el año llevarlo adelante solamente para atraer personas y colocarlos en un nuevo plano de ilusión. Se tiene que hacer con el criterio que aquellos que en esa sala abrió Alberto el año pasado nos precedieron y nos dijeron: por acá es el camino. Y si bien Saruma decía detrás de esta luz están todas las respuestas, no se refería solamente al fenómeno o a la entidad que se presentaba delante de él, sino de la que traíamos nosotros porque somos luz. En esa luz que cada uno de nosotros tiene, también hay una oportunidad del contacto. Un contacto muy rico, muy profundo. Un contacto que nos permita ser y no parecer. Entonces nos damos cuenta que permanentemente podemos estar en contacto, que permanentemente en ese acto de amor que podemos poner hacia algo o hacia alguien, está el primer contacto que tenemos que sostener más allá de lo que pueda suceder después. Porque si la expectativa está al acecho, entonces no habremos hecho contacto, hemos estado simplemente con una buena intención. Este año, nuestros guías nos invitaron a que trabajáramos un pensamiento semilla. Hace 2 años era la coherencia. El año pasado, la autoobservación, y este año trabajar la intención. A veces los propósitos son buenos, pero las intenciones están plagadas de mezquindades humanas. Podemos hacer este encuentro con un propósito loable, pero si no hay una intención pura, que es el núcleo por el cual el encuentro se va a llevar a cabo, va a estar contaminado con nuestras personalidades y debilidades humanas. Tenemos que revisar permanentemente cuál es la intención de nuestros pasos, hacia dónde están dirigidos, no en cuanto a la dirección, sino a la intención que promueve el paso que continúa. Estamos en un tiempo en donde no podemos distraernos, en donde cada vez tenemos que estar revisando, como decía nuestro hermano cuando abrió el encuentro, en uno mismo. Y cuando no lo descubrís en vos, la vida te va a poner a alguien delante para que evalúes qué hay en esa persona que te desagrada, para que vos te revises a vos mismo. La vida es un espejo y estamos aquí por ley de resonancia. En esa ley de resonancia que nos atrae, es un polo magnético. Este es un centro iniciático. Y no tenemos que estar pendientes de cuándo va a llegar el iniciador, porque a veces llega a través de una crisis o de una prueba. Y no verás a nadie delante de ti, sino aquel que hasta el momento lo tenías como victimario. Pero ese es el que te lleva de la confusión a la profundidad. Revisemos siempre a nuestros maestros en nuestro hogar, son los primeros. Después busquemos gurúes. Revisemos primero aquel que te prueba la paciencia, la coherencia, el amor incondicional. Algo que sabemos que existe, pero aún no hemos llegado a ese punto. Ahí está el contacto. En el vecino, en tu jefe en la oficina o en el taller, aquel que te prometió algo y no te cumple. La vida es permanentemente una oportunidad de contactos y de encuentros.
no la desperdiciemos en sonceras y agradezcamos desde el momento en que abrimos los ojos a la mañana para inaugurar una nueva fiesta, hasta el momento en que lo cerramos para irnos al mundo de los sueños, en donde también recibimos instrucción y hay una gran cantidad de contactos que nos pasan desapercibidos. La vida tiene símbolos y tenemos que aprender a interpretarlos, como la mariposa, como la presencia de otros hermanos, como estos signos que nos dio la naturaleza en días previos para limpiar el área y preparar el lugar para la gran fiesta y el gran encuentro que estamos viviendo. El contacto muchas veces se puede dar a nivel sensorio o a nivel muy sutil. Y siempre se da en el momento en que la persona está preparada para comprenderlo y no solamente para entenderlo. La mente entiende, pero el que comprende es el corazón. La mente entiende y a veces discute. El corazón comprende y acepta. En la conciencia de la aceptación nos vamos dando cuenta que cada pieza está en su lugar, porque la ley es perfecta. Y cuando escuchamos dentro de nosotros ese latir del corazón del planeta, nos damos cuenta que todos somos uno en nuestra aparente multiplicidad. Dice Nahualcuma, no por cambiar de creencias y ampliar tu conocimiento, salvarás tu cuerpo muerto, ni tu alma has de salvar. Comienza por perdonar si has de alivianar la carga. El rencor es ave amarga que frutos no puede dar. Comienza pensando bien y ama sin distinción, lo mismo un hijo en tu vientre que un minúsculo pulgón. Todo es tuyo, ya verás, y nada te pertenece. Con caricia todo crece, con codicia lo matás. Se te puso a administrar los bienes de Dios en tierra, no para que hagas la guerra, no para que destruyas. Comienza pensando bien y convive en armonía. ¿No ves la policromía de este reino que habitas? Paraíso sideral, fuente de vida latente. Te dicen que todo es mente, mas no la sabes usar. Cuando llegan desgracias y en zozobras te postrás, de bueno te disfrazás queriendo recibir gracias. No te vistas de apariencias ni de lujos perentorios. También van muriendo en vida los que viven en jolgorio. Cuando uno escucha estas cosas de adentro, el ego quiere tener propiedad intelectual y ponerle precio al conocimiento de una oportunidad que te permite salir para que empieces a desarrollar el estado de sabiduría, que es el ejercicio, en la práctica, en la coherencia. Una vez un hermano me preguntó, ¿qué es lo más fácil en la vida? Y algo adentro me hizo repetir, equivocarse. Y me preguntó, ¿y cuál es lo más difícil? Y esa voz dentro me volvió a sugerir ser coherente. En estas expresiones uno se da cuenta que hay un contacto, que a veces podemos decir fue un maestro, fue un discípulo, tenemos varios para elegir, pero hay un contacto que no debemos desechar, que es el contacto con nuestro verdadero yo superior, con nuestro doble etérico, con nuestra alma. Por eso, en la oración de la unidad decíamos, el alma controla la materia, la vida y todas sus manifestaciones. Ese es el primer contacto, hermano, que los invito, más allá de los que se dan después en la investigación, al contacto que no debemos perder con nosotros mismos, el contacto con el alma,
El alma comanda la materia. ¿Quién es el que te hace ver para cierto lado cuando pasa la nave? ¿El que va en la nave o tu verdadera alma que te dice, mira para allá, Oscar? ¿Quién es el camarógrafo que te maneja los ojos para que puedas en el momento preciso percibir algo que el resto de los demás no capta? Por eso el contacto está en uno. Puede venir esa agilidad del contacto con uno por intermedio de sus otros contactos, pero no se puede poner el carro delante del caballo. Primero está el contacto interno, el contacto con uno, el contacto con la madre. Como un hijo sabe dónde está el pecho de la madre y apenas tienes días de nacido. Él ya tiene un contacto con aquello que lo nutre. Nosotros estamos perdiendo el contacto con nuestra madre, la estamos esquilmando. Nos dieron para administrar los bienes de Dios en tierra, no para que hagas la guerra, no para que destruyas. Entonces podemos procurar tener contacto con otras esferas de conciencia, con otros esquemas planetarios, con otras esencias vibratorias, pero no perdamos de vista el contacto con lo que ya estamos. ¿En qué nave podemos viajar si no sabemos cuidar en la que ya estamos? La Tierra es una gran nave. Viaja, rota, se traslada, cambia. Es permanentemente un estado latente de vida. Está aquí y ahora en cada instante, en la eternidad de la vida, más allá de la humanidad. Hay muchas formas múltiples de existencia que no captan nuestros ojos y la capta un sensitivo como Edgardo en sus pinturas, como Benjamín en sus psicografías, como Nicolás Roerich a través de sus pinturas del Tíbet. Se necesita esa sensibilidad para captar lo que está más allá del ojo humano, del oído que percibe más allá de los sonidos de la naturaleza y de las palabras de los hombres. El contacto es permanente. La meditación es una invitación para que el hombre en su recogimiento y con la sana intención de no estar esperando absolutamente nada, pueda vivir la magia y el encanto de aquello que se acerca y se aproxima para acariciarte con su velo. Es maravilloso lo que está aconteciendo, hermanos, porque la luz está llegando. Lo que acontece que no nos asombre, ha sido previsto por nuestros ancianos, en todas las etnias. El hombre corre detrás de viles ilusiones y se le va la vida cuidando lo que no es válido. Si no hay un contacto con aquel que te ofendió, con aquel que te engañó, te traicionó, con el que habla a tus espaldas, para mirarlos a los ojos y decirle que a pesar de eso lo amas, ¿qué contacto podemos tener para ganarnos esa otra dimensión a la cual parece que se nos promete iremos? Si no sabemos convivir entre nosotros en la tercera, no podemos merecer la cuarta, tenemos que ser coherentes. Aprendamos a convivir entre nosotros, a aceptarnos, a descubrir que el error no es algo para siempre, es un instrumento de aprendizaje, que no solo por intermedio de las crisis se aprende, pero cuando te llegan, valóralas porque ya no serás más la misma cuando salgas de ella. Esos son contactos que se dan en formas muy sutiles y profundas. Y en esos contactos estás creciendo, estás evolucionando. Hay un antes y un después. Después pueden darse estos regalos que son maravillosos y ennoblecen nuestra presencia y nos engrandecen el corazón, pero no son para alimentar el ego y sentirnos que somos elegidos a expensas de los demás. Dios no tiene hijos y entenados. Todos somos elegidos. La invitación está hecha.
Y como decía Saruma, tareas hay muchas, voluntarios son los que faltan. Pongamos esa voluntad, que es lo que viene desde nuestro corazón. La voluntad para hacer lo que es imposible, porque para lo posible hay mucha gente. Si estamos aquí es porque no estamos simplemente atrapados en creencias o en ilusiones vanas. Hemos tenido nuestros contagios. Ni siquiera tenemos que defenderlos, porque sería entrar en la duda. Quien tiene la convicción no duda, ni busca convencer, simplemente se ofrece a aquel que lo procura. Y si no, como dicen los hermanos, se mantiene expectante serenamente. Entonces vemos que siempre estamos encontrándonos y volviendo a recorrer caminos que otros ya pasaron. No para reeditar sus experiencias, sino para vivir las propias. Nadie puede vivir la experiencia de otro. Podrá asemejarse, aproximarse, pero es única. Como es única cada gota de rocío que se posa sobre la rosa encarnada, para que venga una abeja y libe de esa gota y sacie su sed. Somos sedientos de aquello que ha sido dicho y vivido en profundidad en nuestro ser interno. Por eso es bueno volver a la fuente. Nahual Kuma dice: la fuente no se agota por cuantos vengan a beber, sino por su inasistencia. Y hoy un hermano que nos visita en la misión leyó ese cartel que pusimos hace unos años. Como todos los que están en la misión los pongo para mí porque tengo mala memoria. Entonces cuando paso y les leo me recuerdo, me refresco y me reconecto. Y ese cartel está muy bien porque una vertiente no se agota por cuantos vienen a beber en ella, sino porque nadie va. Entonces se tapa la vertiente. Estos encuentros son avivar la vertiente, como los hay en otros lados. Ayer se celebró el encuentro por el Día Internacional de la Paz, un encuentro de hermanos con cuencos, haciendo sus oraciones, de una belleza, de una pureza, de un estado y un espíritu de hermandad que nos anteceden, que nada está perdido. En esos momentos, eso es avivar la fuente, eso es organizar sin estar pendiente de cuánto quedó en la cajita al final. Porque eso te condiciona y ahí el propósito es bueno, pero la intención está contaminada. Cuando vos lo haces por el amor que te mueve desde adentro, deja, como dijo Jesús, mañana Dios proveerá. ¿No ves los lirios del campo y las aves del cielo? ¿Quién las viste y las alimenta? ¿Podemos nosotros ponerle precio a las cosas que están disponibles para ti cada día? Tenemos que reflexionar de ese contacto antes de poder atraer magnéticamente los otros que muchas veces quisiéramos. A veces se dan antes, pero para que después te des cuenta de esto. A veces empiezas por estos y después aparecen esas otras comprobaciones, porque el mensaje tiene dos características. Primero es en amor y segundo es comprobable. Yo sé que esta noche, donde la luna todavía no está muy gordita, en este lugar, si lo permite el dueño de casa, mejor dicho, el guardián, porque dueño no hay ninguno, apagar las luces un instante y que los que viven o están aquí acampando puedan echarse de espaldas en la grama y mirar el cielo un rato, sin expectativas. No conocemos nuestro cielo. Mandamos astronautas a investigar otros mundos,
y no conocemos nuestra propia tierra, que hay civilizaciones aquí dentro, seres adaptados como la psicografía de Benjamín, para que no perdamos de vista el faro en medio de las tormentas. Hay un faro que se enciende. El faro de Erx está prendido. El faro de Aurora, de Mistitlán, de Fátima, de Niscalcat, de otros centros energéticos que son como los chakras de la tierra, que están unidos entre sí por sutiles filamentos energéticos, como lo estamos unidos nosotros en este encuentro con aquellos que no están. El contacto es permanente y está siempre. A veces es más vivencial, otras veces es más sutil. Escucha la voz interna, y si no escuchas ninguna voz, mantente en silencio, porque en el silencio todos estamos de acuerdo. Cuando hablamos aparecen diferencias. Hagamos encuentros y conciertos de silencio, en donde el sonido de la naturaleza nos traiga aquello que para cada uno necesitamos para avivar la llama de ese corazón ardiente y sediento de unidad, de respeto y de hermandad. Aquel que nos abrió el camino a muchos y que nos acompaña en todos los encuentros, porque dijo: estaré entre ustedes hasta que el último cansado peregrino encuentre el camino de retorno a casa. Podamos escuchar su presencia, sentirla, vivenciarla. Si vemos algo, no vemos, ¿qué más da? Pero cuando vemos algo no es para alimentar nuestra expectativa, es porque hay una siembra, hay una semilla que entra a través de ese ojo que mira ese objeto o esa entidad. No es algo para decir sí existen. Esto es para reconectarnos. En esa sutil y simple expresión hay una siembra. Somos sembrados, somos terreno fértil para que la buena semilla germine. Pero tenemos que trabajar duro para limpiar nuestro propio huerto, en donde todavía puede crecer la cizaña. Dijo el maestro: Maestro, el buen trigo está lleno de cizaña, ¿qué hacemos? Que la cosecha se haga junto y después será separado el grano, irá al buen granero y la cizaña será quemada. No es algo como un castigo, es una invitación a seguir en la siembra, aunque esté misturada. Y no es la siembra hacia los demás, es la siembra en uno, porque también convivimos con nuestras luces y nuestras sombras. Hay un trabajo que hacer. ¿Quién se quiere anotar? Este no otorga poder, tan solo el placer de dar. La vida es un regalo. Estos días de encuentros, aprovechémoslo para renunciar a nuestro pequeño yo, para dejar de alimentar mis deseos y escuchar la voz de nuestro corazón. Que ese contacto no se duerma jamás. Que ese contacto esté, como invitó Alberto, a que nos escuchemos, a que no emitamos juicio, a que seamos silentes a la crítica. Escuchemos la voz de los que vendrán después, porque tendrán cosas y vivencias para compartir. Y no evalúen quién estuvo mejor ni después, eso no sirve. Seamos coherentes, seamos amorosos, seamos contemplativos. Es una oportunidad cada minuto de vida, como para desperdiciarlo en situaciones que solo han sembrado más discordia.
Este es un lugar de encuentro, comprendámoslo más profundamente, no es una sigla solamente, es un lugar de encuentro, vienen de distintos lugares, con distintas creencias, con distintas vivencias. Vivamos ese contacto en las mateadas, como invitaba, a mirar las estrellas esta noche, a compartir. Vivamos verdaderamente el contacto y dejemos que lo demás llegue por añadidura. La tierra es un gran jardín. Nosotros somos semillas. Y en nuestros bolsillos también traemos semillas. Cuando tu corazón galope y tu alma arda en fuego, yo te daré las semillas para que empieces de nuevo. La tierra estará labrada por las manos del Supremo, por la fe de tantos niños y el sudor de los labriegos, por el alma que bendice a la sed de los desiertos, de esperanzas renovadas al clamor de los hambrientos. 12 cosechas al año y el hambre será un recuerdo. No falta mucho, verás. Por eso soy jardinero, con semillas de oro astral en hileras o al voleo, para sembrar en la tierra y cosechar en el cielo. Te invito a sembrar en vida, aunque ni un fruto probemos. Solo perdura el que siembra, aunque su cuerpo esté muerto, cuando tu corazón galopa y tu alma arda en fuego. Voy a hablar de la Misión Santa Isabel. Somos un grupo de hermanos que sentimos hacer servicio a la comunidad en distintas áreas. Los primeros viernes de cada mes viene un grupo de médicos académicos a trabajar en servicio orientado a la comunidad más pobre, la de menos recursos, y para todos aquellos que quieran probar la terapia neural, una terapia holística que contempla al hombre como una unidad. No trata un órgano en especial, contempla mente, cuerpo y espíritu. También en la misión damos talleres del perdón, sanando desde el corazón. Ya hace muchos años que trabajamos en esto, y no solo en la misión, sino vamos donde el Padre nos lleve. También damos talleres del despertar de la conciencia en 2 niveles, en 2 pasos. Y talleres de fitoterapia, donde explicamos las propiedades de las plantas y todo el abanico de usos que se puede dar sobre estas, que es una infusión, decocción, maceración, tinturas madres, todo aquello que se pueda aplicar para beneficiar nuestra salud, no solo para recuperarla, sino para hacer prevención. Como el propósito o la intención de este encuentro es el contacto, quería contarles una breve historia que solemos narrar en los talleres de fitoterapia. Allá por los años 60, un científico de la CIA llamado Baxter, que trabajaba con el polígrafo, que es una máquina para detectar mentiras, estaba ya agotado en su oficina en la mitad de la noche y miró una planta y dijo: voy a conectar los sensores a las hojas de esta planta, a ver qué pasa. Voy a ver cómo sube el agua por la savia. Entonces conectó los sensores
Y la planta, al solo hecho de pensar que le iba a regar, mandó trazos de alegría, porque esta máquina sacaba cintas con trazos de alegría o de estrés. No podía creerlo y entonces dijo, no, esto no puede ser, estoy confundido. Fue, buscó el agua y al regarla volvió a dar trazos de alegría a la planta. Estaba tan confundido porque todos creían que las plantas son las plantas, pero realmente es un reino vivo que siente y que capta nuestros pensamientos. Entonces pensó, voy a sumergir una hoja en café hirviendo. Y la planta largó trazos de estrés. Bueno, ahí comenzó un estudio a nivel mundial sobre nuestras hermanas las plantas. Todo esto le cuento porque sucedieron cantidad de estudios sabiendo que estas plantas, nuestras hermanitas, no solo captan nuestros pensamientos, nuestras intenciones, sino, como vieron, sienten alegría, sienten estrés, sienten miedo y hasta tienen memoria corta. Después de varios estudios, hicieron uno que en un gabinete había dos plantas iguales. Una conectada a la máquina con sus sensores y otra planta testigo al lado. La consigna era que iban a entrar 6 estudiantes. Cada uno tenía un papelito con indicaciones de lo que debía hacer. Bueno, pasaron uno, solo tenía que mirarla, a la una, a la otra y retirarse, estar unos minutos y retirarse. Pero uno de los estudiantes tenía que destruir totalmente la planta testigo. Obviamente que la planta que estaba conectada largó unos signos de estrés total. A la media hora tenían que volver los 6 estudiantes y solamente mirar a la planta conectada. Cuando entraron los estudiantes que solo miraban a la planta, no pasó nada, ningún trazo. Pero cuando entró el estudiante que destruyó su planta compañera, empezó a largar signos de estrés total. O sea que la planta también tiene memoria corta. Las plantas son sensibles a la música clásica, a los mantras, crecen más vitales, más alegres. Y a la música de rock pesado también tienen sus problemas porque se retuercen en sentido contrario a la fuente de la música, o sea que eso no les gusta. Yo los invito a todos a contactar con el reino vegetal, con nuestras hermanitas las plantas. Ellas captan nuestros pensamientos y tienen sensibilidad hacia nosotros. Ellas también renuevan el oxígeno que nosotros respiramos. Ellas nos aportan sombra y nos dan las flores, que es una alegría de vivir. Están todos invitados a este taller que estamos dando y a todos los talleres de la misión. También invitarlos a la misión Santa Isabel. Las tranqueras están abiertas siempre y serán bienvenidos. Muchas gracias. Oscar escribió 2 libros, Las enseñanzas de Nahualcuma, que están estas poesías que él recitó hace muchos años, y el año pasado sintió desde su corazón escribir Erx, mito, fantasía y realidad. Es su experiencia de vida en este vórtice y está al alcance de todos aquí en el Camping El Peregrino. Gracias.
Bien, para ir ya cerrando nuestro pequeño aporte, más que agradecidos, palabras de Diana en cuanto a la invitación hacia la misión y las previas de mi parte a recuperar ese contacto interno con nuestro ser, a callar un poco la voz de la mente pensante y bajar un poco a la mente sintiente. Desearles que el encuentro sea hermoso es poco, simplemente que pueda ser útil, más allá de lo que podemos vivenciar a flor de piel, que sea útil no solo a los que están presentes, sino a los que tal vez a través de las redes o distintos medios de comunicación puedan tener acceso a las distintas exposiciones que se van a hacer, apoyar este lugar, fundamentalmente a tener un profundo respeto por aquellas cosas que a veces se desconocen y por las que se conocen el mismo respeto, porque en el respeto está la intención de aquel que verdaderamente quiere evolucionar en la vida y no simplemente que sea un momento pasatista. Que este encuentro traiga la profundidad, la renovación del espíritu, en la vertiente de la cual todos bebemos, y que permita que aquellas personas que a través de ustedes algún día puedan visitar este lugar, vengan libres de expectativas, pero dispuestos a vivenciar la magia. Hay una magia permanentemente en cada hálito de vida. Y fundamentalmente no nos olvidemos que a esta hora precisamente una persona está dejando este mundo y en el mismo horario alguien está llegando. Por esos dos, hagamos lo imposible. Bendito es el Señor, alabado es la gracia que recibimos por siempre, y que cada día nos podamos encontrar más allá de la presencia física, y que cada noche nos podamos encontrar en la misma estrella. Guamanay Kashiminika, Guamanay Kashiminika, Guamanay Kashiminika. En este encuentro te honramos, Señor. En este encuentro te honramos, Señor. Guamanay Kashiminika, Guamana Yakai Kapan, Guana Yaranabantu, Amuankai Mikana, Onko Soro Totobuna, Oxokok Panaman, Sari Vajari Vatima, Sari Sivikiti, Sari Amuankai Panai, Yaranabantu, 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 Kaikuma Sumampi, Arantuan Sarawat. Bendiciones, muy buen camino y muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Alberto, y buena estancia.